Bueno, hermanos, antes de hablar del tema Ter Stegen, es importante mencionar que Archivo VAR, más allá de sus opiniones que normalmente no estoy para nada de acuerdo con lo que suelen decir, se contradicen mucho y cuando tienen que opinar sobre ciertas cuestiones no son muy de fiar, ¿sabes? Ahí es importante cada uno que tenga personalidad y tenga su propio criterio y pueda evaluar la información y compararla porque al final no deja de ser una opinión y hay que basarse muchísimo en cómo está argumentando y en el tipo de desarrollo de la perspectiva que está haciendo, ¿no? Porque el enfoque que le da muchas veces para mí no es el correcto, o por lo menos yo no estoy de acuerdo, discrepo bastante con ellos. Entonces, cuando es una cuestión de opinión, no es una fuente que yo considere fiable. Casi nunca me importa lo que digan, nada más les presto atención cuando se avientan una de esas burradas o esas contradicciones increíbles, güey, ¿sabes? Entonces realmente no les presto mucha atención, pero lo que sí tiene Archivo VAR y que hace muy bien es tirar las líneas, porque ahí ya no es una cuestión de opinión, es simplemente las matemáticas, cómo funcionan las cosas, no se trata de si estén fuera de lugar o no, ¿qué opinas tú? No, esto es o no es, así de sencillo, no hay una subjetividad, esto es objetivo totalmente porque son muy buenos tirando las líneas y en eso normalmente no fallan, porque se han aventado algunas jugadillas en donde ahí no han mostrado imágenes muy claras o el frame medio raro o hasta te han tirado unas líneas un poquito ahí medio en diagonal, ¿sabes? Algo raro han hecho, pero normalmente lo digo igualmente como con Fabricio, ¿no? Cuando es el tema de tirar líneas son muy buenos, como con Fabricio las informaciones respecto a fichajes, porque ya vemos que en opiniones personales suelen tirar mucho hacia sus preferencias, que eso le pasa a todos, entonces siempre hay que tener un poquito de más cautela al momento de evaluar la subjetividad de alguien, ¿no? Hay que entender, todos tenemos nuestras propias opiniones, todos tenemos nuestra forma de pensar, entonces hay que entender esa parte, analizar lo que se está diciendo y uno mismo llegar a sus propias conclusiones, pero en este caso es un hecho muchísimo más objetivo, entonces estamos hablando de las líneas y nuevamente nos han robado un gol legal que el fuera de lugar es totalmente inexistente, lo cual es una locura. O sea, estás hablando que en menos de una semana ya nos pasó 2 veces y si no recuerdo, el Barcelona es el único equipo que le ha pasado tantas veces. Recuerdo un par por ahí en casos muy aislados y muy esporádicos en donde también se tiraron mal los frames a diferentes equipos, pero que siempre sea el Barcelona y que de esta manera se esté constantemente perjudicando al mismo equipo, no lo había visto, güey. O sea, es una locura, güey. Es una locura y esperemos que este gol que nos anularon no termine pesando en el top 8 por la diferencia de goles, porque como ya vimos en el video anterior de cómo se dio toda esta carambola de resultados en la Champions League, hay muchísimos equipos con las mismas puntuaciones para meterse al top 8, en concreto con 13 puntos en donde estamos nosotros, y la diferencia de goles es clave. O sea, muchos equipos se van a quedar fuera o se van a quedar dentro del top 8 dependiendo de los goles. Entonces ya vemos que no es cualquier cosa. En este caso puede ser una estadística decisiva y una vez más, un error más en nuestra contra, lo cual es una locura, güey. O sea, de verdad que es una completa locura. Después te venden el caso Negreira, después te quieren hablar de que el Barcelona es un equipo corrupto que compra árbitros, que nosotros somos el equipo del régimen y ves este tipo de cosas y dices, uff, qué control, cómo tenemos toda Europa y toda España controlado, wow. Son bastante obedientes que nos van perjudicando jornada tras jornada, pero no te preocupes, los tenemos comprados a todos, los tenemos en el bolsillo y nosotros somos el club estado, por supuesto, güey, por supuesto. Pero dentro de todo no es algo tan grave porque no influyó en el resultado, tampoco nos dejamos puntos, no perdimos el partido, entonces por eso pasa un poco más desapercibido, pero es un escándalo, güey. Es un escándalo. Ahorita esto se estaría hablando, pero por lo menos en el entorno Barça, porque ya sabemos que los medios de comunicación no van a replicar esta información con la misma fuerza que lo hacen los barcelonistas, pero si hubiéramos perdido por esta jugada, créeme que ahorita muchísima más gente, muchísimos más culés estarían más indignados y estaríamos pidiendo respuestas, pero esto es lo que pasa. Puedes perjudicar al Barça, no pasa nada, perjudicas a otros equipos, te quitan finales de copa, te dejan arbitrar
te dejan sin arbitrar en sus estadios por más de 5 años. Y bueno, este tipo de mecanismos que te castigan no solo institucionalmente, sino socialmente, te persiguen, te hacen campañitas, te investigan hasta tus empresas privadas, te hacen un enemigo público de que se termina metiendo hasta con tu familia. Entonces, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan estos mecanismos para atacar y coaccionar a los árbitros cuando afectan, muy entre comillas, o cuando no siguen los intereses de ciertos equipos, pero cuando es contra el Barça no pasa nada. O sea, cuando le pasa al Barcelona 2 veces con el mismo árbitro, con la misma pareja y la misma mancuerna arbitral, que le anulan 2 goles por una situación similar de tirar mal los frames y modificarlos, y no pasa nada. Eso no es un escándalo. Para mí eso es de los escándalos más grandes que pueda haber a nivel arbitral, pero como es contra el Barcelona, no pasa nada. Es normal, es muy normal. Es totalmente dentro de la normativa que el árbitro modifique, que los frames, que los tire mal y que además se repiten en el mismo campo contra el mismo rival en 2 partidos en los cuales terminamos perdiendo y que eran partidos muy ajustados. Es normal, así funciona, ¿no? Esa es la ley y así deben de ser las cosas, porque con el Barcelona hay barra libre, pero después te quieren vender el relato de Negreira, luego te quieren vender esto, que lo otro. Y ya vemos que los hechos no pueden sustentar esa mentira. Pero bueno, es lo que hay y esperemos que esto deje de suceder, que les voy haciendo un spoiler. Tristemente, hermanos culés, esto va a seguir pasando. Es una desgracia, pero es el fútbol en el que estamos y nosotros no tenemos controlado ningún tipo de... Ya ni siquiera de medios de comunicación, que también son evidentemente muy influyentes, pero en cuestiones del testamento arbitral y de todos estos organismos que controlan estos aspectos no tenemos ningún tipo de influencia, que no es que la queramos, pero por lo menos nosotros pedimos neutralidad, ¿no? O sea, no queremos y no nos sentiríamos para nada orgullosos de ganar títulos de la forma que los ganan otros, pero realmente tampoco queremos que nos estén perjudicando. Nosotros solo pedimos que arbitren de manera justa a los árbitros. Y mira, si se tienen que equivocar en contra del Barça, que pase, porque al final somos seres humanos y todos se equivocan, ningún sistema es perfecto y a veces te va a perjudicar, pero que constantemente sea en tu contra, porque una cosa es que sea un hecho aislado, que sea de manera esporádica, pero que constantemente, una y otra vez, jornada tras jornada, caiga siempre en tu contra, eso es lo que ya no tiene ningún tipo de sentido. O sea, va a haber errores, sí, a todos los equipos los van a perjudicar, sí, pero ¿qué pasa cuando ves que a ciertos equipos no los perjudican y al contrario, a sus rivales constantemente los están perjudicando? Eso ya es bastante sospechoso y ahí es cuando esa neutralidad se pone bastante en duda y bueno... Ya, no nos metamos más en ese tema arbitral porque si no, aquí nos quedamos 20 minutos hablando de esto porque realmente es una vergüenza. O sea, que esto pase 2 veces en menos de una semana es que es un escándalo del que se habla muy poco. O sea, solo piensen si esto le pasara al Real Madrid, lo que se estaría diciendo. Literalmente no se presentarían a las siguientes jornadas y con toda razón, la verdad. Aquí sí les diría, ok, tienen razón, como cuando no se querían presentar en la Copa del Rey, en la final, ahí estaban un poco en Narnia, pero si a ellos les dieran estos arbitrajes, estaría totalmente a favor de que no se quieran presentar, porque es un escándalo lo que nos está pasando, es una vergüenza y no puede ser que nos pase en la Liga Española y en Europa, pero ya sabemos. Luego te quieren vender relatos y lo que sea, pero ya vimos cómo perdimos esa eliminatoria contra el Inter, los errores garrafales que cometieron los árbitros y que poco se habla, ¿no? Prefieren criticar la línea defensiva, que el Barça no hizo bien esto, que no hizo bien aquello, pero nadie te habla de, es que el árbitro tomó decisiones que marcaron el rumbo del partido y que si hubiera sido algo justo, el Barcelona hubiera ganado con comodidad por lo menos, o les hubiera condicionado bastante el partido al Inter, ¿no? Ya sé, con algunos penaltitos, algunas expulsiones que no se dieron y por lo tanto el resultado fue lo que fue y te venden este relato de que al Barcelona y que su línea defensiva... No tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, es con lo que tenemos que lidiar tristemente y lo único que podemos hacer es quejarnos, darle visibilidad y por lo menos no dejar que esto no
no tenga ningún tipo de impacto, por lo menos en el culé. El culé debe ser consciente de lo que está pasando e intentar unificar mucho los criterios para no estar aquí unos pensando que tenemos que ser autocríticos, tenemos que esto, y otros de no, quejándose de todo. No. O sea, tenemos que intentar todos remar hacia el mismo lado porque así seremos más fuertes. Si como afición no estamos unidos y no estamos en contra de todo este sistema, por lo menos sosteniéndonos entre nosotros, pues es que la tenemos muy complicada. Ya saben, el divide y conquistarás, tristemente en el culé aplica muchísimo. Estamos bastante divididos y hay mucha polarización en las diferentes perspectivas y opiniones, pero bueno, al final intentamos hacer lo que podemos, y mientras tú quieras el bien del Barcita, es bueno informarse y no dejar que nos estén estafando, güey. O sea, es como, imagínate, tú tienes un hijo, ¿no? Y tu hijo sale a la calle y le roban el celular. Y solo ponte en esa situación. Le roban el celular y en lugar de apoyarlo y decirle, ok, vamos a denunciar, sabemos que probablemente no haga nada, también dependiendo en qué país esté, pero es importante que esté la denuncia, cómo te sientes, necesitas ayuda, crees que sería bueno que veas a un experto, un profesional, te gustaría ir a terapia, etcétera. Imagínate, yo creo que ese es como el acercamiento un poquito más humano, más correcto, ¿sabes? Desde mi perspectiva. En lugar de decirle, ¿por qué no lo cuidas? ¿Por qué no te defiendes? Eres un bueno para nada, pudiste haber hecho más, ¿sabes? Eso es lo que pasa. O sea, muchas veces caemos en la crueldad de pedir autocrítica y exigirle al Barcelona que saque ciertos resultados o que juegue de cierta manera o que haga ciertas cosas cuando el contexto no es para nada favorable para que nos podamos desempeñar de esa manera. Y hay que entender que al final de cuentas son humanos y no siempre vamos a jugar de forma excelente. Ni el Barça de Pep Guardiola, que es el mejor equipo en la historia, podía jugar cada partido a su máximo nivel. Había partidos en los que el Barça tenía que ganar un 1-0, pero si el árbitro y el desarrollo del encuentro te condiciona y terminas perdiendo, no puedes ser tan culero con los jugadores y con el equipo y con el que se supone que es el equipo de tus amores, güey. O sea, no tiene ningún tipo de sentido y hay que intentar todos, pero de verdad hay que intentar todos los culés querer al Barça, güey, abrazarlo, apoyarlo, güey. No podemos estar constantemente en esta disputa entre culés y no unificando criterios en ciertos puntos que creo que es importante. O sea, tenemos que entender que el árbitro ha condicionado ciertos resultados. Y sí, puede ser que esos partidos en los que el árbitro nos condiciona, a lo mejor no desempeñamos el mejor fútbol. Habrá cosas que criticar siempre. Habrá detalles puntuales que se deben de corregir. Sí, siempre esa autocrítica constructiva tiene sentido, pero muchas veces caemos en lo destructivo y no le damos visibilidad a lo que sucede con los árbitros. Gracias a que somos una masa social enorme y que somos muchísimos aficionados, pues hay un gran sector que sí, normalmente está hablando de estos temas y ya será de manera más o menos acertada, pero lo dan sus opiniones, lo muestran, intentan hacer un análisis crítico, un análisis serio, y también eso hay que aplaudirlo y hay que estar orgullosos de que hay muchos, pero muchos culés, si no yo diría que todos, porque realmente luego hay ciertas opiniones y ciertos comportamientos que dices, dudo que un culé se comporte de esta manera, pero para no andar aquí repartiendo los carnets, vamos a decir que sí, hay cierto sector del barcelonismo que es de aplaudir, o sea, hacen una labor excelente, güey, mostrando imágenes, dando información, haciendo investigaciones, entonces también hay que estar orgullosos de que tenemos una afición de muchísima calidad, por más de que esté un poco dividida, pero también es normal, es una masa social de más de 400 millones de personas, evidentemente va a haber diferentes polos, pero solo hay que intentar que no sean tan opuestos, güey, ¿sabes? Hay que encontrar un punto medio en muchas opiniones que creo que son clave para que el futuro del Barça sea bueno. Y justo creo que en todo este análisis entra la figura de Ter Stegen, ¿no? Que ya fue oficial ayer, antes del partido, ya salía que fue cedido al Girona por 6 meses, creo que de aquí a finales de junio o julio, por ahí más o menos, que es prácticamente la temporada. Y creo que esta figura de Marc nos habla justo de
diferente, de esta polarización de los culés, ¿sabes? Porque hay unos que lo aman, hay otros que lo odian, tristemente, que yo no entiendo. Justo en estos puntos es cuando te digo, güey, ¿cómo puedes odiar a Ter Stegen? O sea, entiendo que a lo mejor no sea tu portero favorito, que no te gusten algunas actitudes, algunos comportamientos, que digas, oh, es que la verdad es un portero que a mí no me gusta, a mí me gustan los porteros de más de 2 metros, que tengan esto, y dices, ok, pero una cosa es que no te guste Ter Stegen y otra es que le estés tirando mierda y que digas que es una mamada, que es un paquete, que no sirve para nada, ¿sabes? O sea, son situaciones y críticas muy, pero muy diferentes. Entonces creo que Ter Stegen justo en este momento y de manera bastante triste, por lo menos en mi opinión, representa la dualidad del culé, ¿no? Hay un gran sector que lo apoya, pero también ya tiene un gran sector que es bastante, pero bastante hater de manera tóxica con él, güey. O sea, es triste, pero es cierto. Creo que Ter Stegen cayó muy bien en sus primeros años en el Barça y ahí en la competencia que tenía con Claudio Bravo, pues se terminó asentando él como el titular. Nos dio muchísimo. Es el último jugador que formó parte del triplete de Luis Enrique, que todavía tenemos en plantilla, y fue una pieza clave por muchísimos años. Tuvo momentos en los que era realmente el portero, yo diría el mejor del mundo en algunos tramos, o estuvo por lo menos una rachita ahí como un top 3, top 5 mínimo de los mejores porteros del mundo, una salida de balón espectacular, grandes reflejos, hasta la forma estética, la elegancia, yo creo que siempre lo ha caracterizado y creo que eso le daba como bastante porte, era un líder nato, o sea, creo que se le veía un portero muy seguro y transmitía mucha seguridad, pero es cierto que tuvo momentos más turbulentos, ¿no? Y un poquito no tan finos, pero creo que dentro de todo, y si repasamos en líneas generales su carrera en el Barcelona, es que es sobresaliente. O sea, yo creo que es junto a Valdés, yo diría que podrían ser los dos mejores porteros en la historia del Barça. Es una locura lo que hizo Ter Stegen. Y creo que muchísima de esta imagen negativa que se ha construido alrededor de él viene de los últimos años. Y sobre todo, creo que hay un punto clave y como que fue el momento de inflexión, que fue esa como disputa con Messi, ¿sabes? Que, mira, a mí nadie me va a dar clases de cómo ser más o menos fan de Messi. O sea, de verdad, güey, es una locura. Luego lees ciertos comentarios y ves ciertas cosas de gente que se proclama, ¿no? Los fans número 1 de Messi, que seguramente no estuvieron ahí cuando era el jugador o de los jugadores más criticados en el mundo, sobre todo en su propio país. Pero bueno, ya saben cómo es la hipocresía en estos tiempos y el cinismo. Entonces, a mí nadie me va a dar clases de cómo admirar al mejor jugador de la historia, de cómo ser un mesista más, porque realmente es mi jugador favorito de toda la vida. O sea, literal, yo llevo siguiendo a Messi desde que él estaba en la Masía y se hablaba de que iba a ser una locura de jugador. Yo ahí era un mocositititito, güey. Entonces yo he seguido la carrera de Messi y esto no es como para ponerme una medalla ni nada, pero es que hay que tener una cuestión bastante clara, y es que la figura de Messi pesa muchísimo en el barcelonismo y es imperial, y con justa razón, evidentemente, pero hay muchas personas que caen mucho en estos sesgos y que si alguien no va o no sigue a pie de la letra a lo mejor el mensaje que tú interpretas que Messi promulga, o que Messi esté involucrado, o que simplemente es la opinión de Messi o las acciones que a lo mejor llegó a hacer Messi, y si alguien no está al 100% de acuerdo con lo que él hace, ya es un enemigo completamente. Y creo que ese roce que hubo entre Messi y Ter Stegen, en donde se decía que no había una muy buena relación y que a lo mejor Ter Stegen era de esos jugadores que presionaban un poquito más para que se entrenara, que tenía ahí sus diferencias con un núcleo importante del equipo, creo que eso ya empezó a afectar su imagen de cara al barcelonismo. Y realmente es un poco triste, porque si las informaciones, mira, nunca vamos a saber a ciencia cierta si todo eso era verdad o no. Yo creo que es complicadísimo, pero lo que debemos de estar totalmente agradecidos y de lo que debemos de ser conscientes es que Ter Stegen ha querido y quiere el bien del Barça, que sí se habrá equivocado, sobre todo yo creo que en estos últimos tiempos con lo que pasó con el Inter y un poco sus declaraciones después de su lesión, que ahí se puso un poco
confrontativo con el club y que estaban en esta disputa un poco a ver quién aflojaba un poquito más, prácticamente a ver quién la tenía más grande, güey. Entonces yo creo que por ahí tanto el club como Ter Stegen no actuaron de la mejor manera y creo que es algo que ambas partes aceptaron. De hecho, por eso se llegaron a acuerdos y ahorita se le está ayudando tanto porque prácticamente la sesión al Girona es gratis, güey. Creo que están pagando... ni siquiera creo que pagan 1 millón de euros de su sueldo, creo que solo son 500,000, güey. Y el sueldo de Ter Stegen es muchísimo más de 500,000, que es un montón de dinero, pero para la cantidad que cobra Ter Stegen realmente no representa muchísimo y yo creo que en este caso se están haciendo un favor ambas partes, o sea, tanto el Barça, para que la tensión se calme, para que Joan García se sienta cómodo y para que Ter Stegen pueda tener minutos de cara al Mundial y ya veremos en verano si hay una venta definitiva, que yo creo que va a ser lo que terminará sucediendo. Aunque en el mensaje de despedida Ter Stegen dijo que nos veremos pronto. Quién sabe si eso sea literal o sea más metafórico, pero al ser solo una sesión y que el Girona no va a poder afrontar el fichaje de Ter Stegen, si tiene una salida tendrá que ser a otro equipo y todo eso dependerá de qué pasa en estos 6 meses, de cómo le va en el Mundial, si es que termina jugando el Mundial, porque esa es otra. Yo creo que la presión que sufrió de Alemania, o más bien desde Alemania, fue muy fuerte, ¿no? Desde exdirectivos del Bayern o de equipos que pesan bastante en la Bundesliga, de todos los que estaban en la Federación Alemana, que decían, no, es que tenemos que traer a Neuer, es que Ter Stegen no está jugando. Luego el propio Nagelsmann, ¿no? Que hablaba con él y que poco a poco el mensaje fue subiendo un poquito la intensidad, que se entiende, porque también es importante que el portero titular en un mundial de la selección alemana esté jugando, tenga recorrido y sea un jugador que esté en pleno estado físico. O sea, esa parte también yo la entiendo, no es una crítica ni mucho menos, pero creo que hay formas y en ciertos momentos se cruzó un poco la línea y se le empezó a meter muchísima presión al bueno de Marc, que además hay que entender que está atravesando una situación personal complicada. Creo que viene de un divorcio y que no le ha estado pasando del todo bien en una cuestión muchísimo más familiar, y que creo que al final eso es lo que importa, ¿no? O sea, al final del día ese es lo que realmente importa en la vida y de los pilares fundamentales para tener una vida plena o intentar tener una vida plena. Entonces hay que entender un poco, hay que humanizar más al portero y a la figura del futbolista en general, porque parece que son robots y que, esto es el FIFA, ¿no? Lo fichas, lo vendes, lo pones en traspasos, que te llegue una oferta buena y que se vaya, ¿sabes? No funciona así. De hecho, mucho se habla de que escogió el Girona justamente para estar cerca de sus hijos, porque está ahí muy, pero muy cerca de ellos. Entonces hay que ser un poquito más empáticos en esta situación. No son máquinas, son seres humanos y también tienen sentimientos, tienen miedos, tienen alegrías, tienen pavores, tienen filias, tienen fobias. O sea, al igual que todos, tienen sus contradicciones. Nadie es perfecto, pero son seres humanos al final del día. No son superhéroes, no son estas super máquinas, son seres humanos como tú, como yo. Entonces, si tú alguna vez has sentido miedo, créeme que Ter Stegen también ha sentido miedo. Si tú te has sentido feliz, él también se ha sentido feliz en algún punto, ¿sabes? Cada uno dentro de su contexto y con su historial de vida, y más o menos desde donde se podría decir que no necesariamente tenemos las mismas vivencias, pero compartimos ciertos sentimientos, ¿sabes? La gran mayoría de sentimientos, cada uno dentro de su contexto los ha sentido. Entonces hay que entender que sí, tendrán la vida resuelta, tendrán esto, pero también sienten miedo, sienten tristeza, sienten alegría. Es lo mismo, güey. O sea, estamos hechos de lo mismo y en mayor o menor medida, pero y cada uno evidentemente dentro de sus circunstancias, pero también somos seres humanos. O sea, hay que comprender eso y no hay que demonizar, y tampoco vamos aquí a perdonar todo y vamos a idolatrar de manera bastante fanática. No, también hay que buscar un punto medio, algo de balance, y ser más comprensivos con Ter Stegen, porque siento que sí nos hemos, como aficionados, como culés, creo que sí nos hemos pasado de verga todos en general, con la presión que muchas veces ejercemos con los jugadores o con la plantilla del Barça, pero creo que se ha sido muy, muy injusto con Ter Stegen. Por eso a veces hasta comprendía un poco su accionar, que no estaba de acuerdo. O sea, a mí no me gustó su comportamiento como capitán. Creo que no fue un ejemplo para el equipo, pero también
si te pones a pensarlo, llegas a entender por qué a lo mejor reaccionó de esa manera. O sea, estás cruzando por temas personales, todavía la afición te está, o bueno, no toda, pero un gran sector de tu propia afición te está insultando, te está diciendo que te va esto, ¿sabes? O sea, cualquier mente puede llegar a colapsar con esta situación, porque no debe ser fácil, no debe ser fácil. Tampoco vamos a llegar al punto de victimizar a Ter Stegen y, oh, pobre Ter Stegen, esto y lo otro, pero hay que intentar ser un poquito más empáticos, güey. No creo que no creo que sea sencillo ver cómo de ser uno de los mejores porteros del mundo, las lesiones te empiezan a perjudicar y luego llega Joan García, que es un porterazo, y que la situación a lo mejor no fue la ideal para él, no fue un proceso más progresivo, de un momento a otro se pagó una cláusula y llegó un porterazo que llegó a ser titular, ¿sabes? Cuando él se venía recuperando y la mujer decía, ok, llega mi momento, ya voy a ser titular otra vez, voy a entrar en ritmo, y de la nada, pum, un fichaje de un porterazo que además llega con el pie derecho y se asenta en el primer equipo y prácticamente te manda a ser el tercer portero, tercero o cuarto, por una cuestión más que nada de jerarquía, porque es difícil que dos super porteros convivan, uno siendo el titular y el otro el suplente. Ya vimos que eso normalmente te dura poquito o que hay conflicto. Lo mismo le pasó a Ter Stegen con Claudio Bravo, ¿no? Al final Bravo se tuvo que ir porque no había lugar para dos porteros de ese nivel. Y yo creo que sería un lujazo, evidentemente, si tenemos a Ter Stegen con Joan García. O sea, Ter Stegen como segundo portero de Joan sería una locura, pero evidentemente es muy complicado. Evidentemente no es posible porque Ter Stegen va a querer jugar, merece jugar y tiene el nivel para jugar en el más alto nivel. Y no los salarios, también la jerarquía justamente que tiene Ter Stegen dentro de la plantilla, que sería en este caso el primer capitán y que casi no tenga minutos. O sea, son muchas circunstancias que no favorecen para que se pueda dar este panorama. Entonces creo que lo más sano y lo mejor sería la salida de Ter Stegen, que, o sea, ¿a quién no le gustaría que se quedara como segundo portero? Imagínate tener a Joan García y saber que si cualquier cosa pasa, como ese mes que tuvo una lesión, que sufrimos bastante, que en lugar de que esté Szczęsny, esté Ter Stegen. O sea, eso estás hablando de lo que sería la mejor portería en el mundo, ¿sabes? O sea, en cuanto a mancuerna de porteros, pero ¿por qué ningún equipo tiene este calibre de porteros? Pues porque no es sostenible. O sea, no, a lo mucho 1 o 2 temporadas te pueden aguantar, pero te puede generar hasta conflictos internos, y más por esta situación particular que Ter Stegen sería el primer capitán, que ya llevaba mucho tiempo asentado en esa posición. O sea, no es muy viable, y la verdad no lo veo como algo factible. Entonces, lo mejor será su salida, que duele, evidentemente, porque es una leyenda del club, pero que creo que es lo mejor para ambas partes, y que tenemos portero que para mí ya está dentro de los 3 mejores del mundo. Yo te lo pongo en el primer lugar junto a Courtois, a lo mejor. Sinceramente, lo de Joan García fue una grata sorpresa. Creo que todos sabíamos que habíamos fichado un porterazo, pero no pensamos que iba a llegar a este nivel, güey. O sea, lo de Joan es simplemente de otro mundo. O sea, este cabrón me tiene pinches enamorado, Joan García. Entonces, también por eso me duele un poco la situación de Ter Stegen, porque no debe ser tan fácil también para gestionarlo a nivel personal, y un poco el ego, ¿no?, del futbolista, de ver cómo de ser un jugador importante, muy querido por el equipo, pues llega un morro y de un momento a otro se vuelve la sensación, y pues te desplaza bastante y hace todavía más que los que ya te querían fuera del equipo, te presionan de una forma muchísimo más hostil para que te vayas. Pues evidentemente no debe ser sencillo, güey. Y creo que en la portería del Barça ahorita, después de que pasamos una época un poco turbulenta, ¿no?, con las lesiones de Ter Stegen, con que Szczęsny, que no tenemos tercer portero, que Kochen, que no sabemos más o menos quién va a estar en esa posición. Ahora creo que el panorama es bastante positivo, güey. O sea, tenemos a Joan García, portero para 10-15 años fácil. Szczęsny, que creo que renovó por 2 años, ya casi termina el primero y no sé si se queda el segundo. Entonces es más para fondo de banquillo, para ayudar a madurar a Joan, una especie de
maestro, ¿sabes? De veterano dentro del vestuario, entonces no contamos con Szczęsny a un mediano o largo plazo, ¿sabes? Pero detrás tenemos a Kochen, que está demostrando bastantes cositas, está Jaco, que está muy bien en su sesión en el Andorra, y Iñaki Peña, que está en el Elche jugando muy bien, güey, y creo que más allá del problema, a lo mejor que pudo haber tenido con Flick, a mí me gustaría ver a Iñaki. Para mí Iñaki debería ser el segundo portero del Barça porque a mí me encanta, güey. O sea, yo no entiendo ahí más o menos qué habrá pasado entre Flick y él, pero sí está un poco extraño que lo hayan relegado tanto, porque para mí no dio motivos. O sea, a lo mejor Szczęsny sí entró muy bien en los primeros meses, pero es que Iñaki estaba muy bien y a mí Iñaki siempre me ha gustado muchísimo. De hecho, lo veo como un mini Ter Stegen, ¿sabes? Inclusive con esa personalidad, con esa estética, ¿sabes? Se nota que ha aprendido mucho de él y que entrenaron por mucho tiempo juntos. Entonces, a mí me recuerda a Ter Stegen y creo que tiene bastante, pero bastante calidad para ser el portero suplente del Barça. Aunque, sinceramente, con toda la situación de Flick, dudo que Iñaki se quede. Hay que recordar que renovó y fue cedido al Elche. Entonces, probablemente alguno de estos jugadores termine siendo el segundo o tercer portero del Barça. Yo creo que apuntan más a ser el tercero, porque ya hasta se habla de Remiro, ¿no? Que ahora que tuvo una actuación impresionante con el Barcelona, empezaron a salir estos rumores y muchos medios importantes dentro del entorno Barça le dieron veracidad a la información y me sorprendió un poco porque no sé si Remiro sea un buen portero suplente, porque para mí tiene calidad para ser el titular de un equipo, a lo mejor no top, pero si me apuras yo diría que sí, güey. O sea, yo creo que es un portero que a lo mejor si le das recorrido en un equipo grande de Europa te podría ser un titular fijo, ¿eh? O sea, para mí tiene la calidad, habría que verlo en esos contextos y ya en ese escenario, pero para mí no es un portero suplente, güey. O sea, creo que no sería un fichaje muy caro y que no tiene una ficha muy alta y todo. Dicen que las condiciones no serían una barbaridad, pero, o sea, si él acepta su rol de suplente de Joan García, bienvenido. Para mí sería darle una calidad y una profundidad de banquillo en la portería. Es inmensa, güey. Sería un lujo tener a Remiro como suplente de Joan, pero sinceramente no lo veo. O sea, yo creo que Remiro está para ser titular en un equipo como la Real y que a lo mejor puede subir un par de peldaños todavía, ¿no? Porque es muy buen portero, creo que lo ha demostrado. Principalmente contra el Barça suele dar un gran nivel, pero en general es un gran portero y creo que hasta ha sido convocado como tercer portero en la selección. O sea, es bastante bueno, güey. Es bastante bueno. Entonces yo no lo veo como segundo portero, sinceramente. Si terminara, o sea, si terminase llegando sería de verdad, o sea, un lujazo, sería algo impresionante tener estos dos porteros, pero sinceramente lo veo muy poco probable. Entonces ya vemos que tenemos opciones. El Barcelona tiene grandes porteros, muy jóvenes, también con mucha proyección, entonces creo que se vienen años gloriosos en la portería y creo que esto no sería posible sin la figura de Ter Stegen y tantos años que nos estuvo protegiendo. Y hay que recordar que él sostuvo al Barça por una época junto con Messi. Ellos dos eran los pilares que sostenían al equipo. Yo recuerdo muchas temporadas en las que decíamos es que los mejores están siendo Messi y Ter Stegen, o sea, son Messi, Ter Stegen y nueve más. Entonces, no hay que olvidar, no hay que tener una memoria tan corta. Normalmente ahora con todo el tema de las redes sociales y cómo la vida avanza tan rápido, creo que tendemos a pasar página y olvidarnos de lo que sucedió hace 6 meses, 1 año, 2 años, demasiado, pero demasiado rápido. Todo está siendo muy, pero muy esporádico y hay que tener un poco de memoria en el fútbol porque es importante y creo que Ter Stegen es historia misma del Barça, es una leyenda y esperemos que le vaya muy bien, güey, porque es un portero que en su momento era de mis favoritos. Siempre estaré agradecido con el bueno de Ter y lo mejor para él.